Retomando un poco el tema acerca de las luxaciones o la inestabilidad del hombro, es importante mencionar, como se ha dicho con anterioridad, que no todos los pacientes que tienen una luxación necesitan tratamiento quirúrgico. Mucho va a depender de la edad en la que se encuentren, mucho también va a depender de las lesiones asociadas que pudieran tener, porque hemos estado hablando de luxaciones de hombro como tal. Hay otra patología que se conoce como fractura luxación. Como su nombre lo dice, el húmero o la parte más proximal, que es la cabeza del hombro, se fractura y al mismo tiempo se luxa. Cuando existe ese tipo de lesión, hay un mayor riesgo de presentar lesiones neurológicas que comprometan nervios principales como el axilar y que conlleven al paciente a tener una limitación importante aún posterior de haber hecho la reducción de la fractura y haber reparado las estructuras lesionadas durante la luxación. Este tipo de pacientes entran en otro grupo patológico, después hablaremos de esto. Pero es importante recalcar y resumir que las luxaciones pueden ser por dos causas: traumáticas y atraumáticas. Las traumáticas, como su nombre lo dice, son pacientes que se encuentran haciendo alguna actividad física, deportiva, recreativa, laboral y presentan un esfuerzo en el hombro, ya sea un golpe directo o indirecto, que ocasione que éste se salga de la articulación. Cuando es la primera vez que sucede, por lo general el hombro se sale y se queda luxado y el paciente refiere mucho dolor y tienden a acudir a urgencias para solicitar su atención médica, la cual consiste en hacer una reducción bajo sedación. Es mi recomendación hacerla siempre, previa valoración radiográfica. Una vez que se reduce el hombro, se tomarán estudios correspondientes. El mejor estudio que hay para detallar las estructuras lesionadas, si se habla únicamente de tejidos blandos, es la resonancia magnética. En esta nos podremos dar cuenta de todas las estructuras que se pudieron haber lesionado y del plan de tratamiento a seguir. Si el paciente es joven, es activo en cuanto a deporte se refiere, o si su actividad laboral le implica estar utilizando mucho las extremidades superiores, ya sea para cargar, mover, trasladar objetos, pues definitivamente es un paciente que se tiene que tratar de manera quirúrgica para restablecer la estabilidad perdida durante la luxación. Mientras más joven es el paciente, mayor es la probabilidad de que vuelva a presentar una luxación posterior, sea tratado de manera quirúrgica o de manera conservadora. ¿Esto por qué? Porque la misma actividad es un factor de riesgo. Mientras más joven, más actividades de alta energía, mayor riesgo de traumatismos, y esto puede llevar al paciente a que se presente nuevamente en el departamento de urgencias con una reducción. Cuando las luxaciones ya son recidivantes, que están sucediendo a cada rato, ya sea traumáticas por lo general, o en ocasiones queda ya tan laxo el hombro después de algunos episodios de luxación que el estornudar, el querer agarrar el teléfono, por ejemplo al estar acostado, querer apagar un switch, toser o incluso movimientos que el paciente hace normalmente para cambiar de posición al estar dormido, pueden hacer que se luxe. Esto es cuando ya el paciente presenta una hiperlaxitud ocasionada por las lesiones traumáticas que previamente tuvo. Y bueno, es aquí cuando se recomienda también el tratamiento quirúrgico si el paciente entra en el rango de edad y en el tipo de actividad que quiere realizar aún después del tratamiento otorgado. No hay que dejar atrás los pacientes o a un lado los pacientes que son hiperlaxos,
que tienen un problema congénito, genético, que hacen que sus articulaciones sean más móviles que las de una persona normal, y a esto se agregan las múltiples luxaciones. En ese tipo de pacientes las luxaciones por lo general son asintomáticas, no presentan dolor o presentan muy mínimo dolor. Es rarísima la vez que tienen que acudir al departamento de urgencias para presentar una reducción bajo sedación. ¿Por qué hago énfasis en que se recomienda hacer bajo sedación? Porque es la manera que el paciente presenta menos dolor durante la misma. Al hacerlo sin sedación, como se hace en muchos lugares, o pacientes que no son candidatos a recibir un manejo intravenoso previo a la reducción por cuestiones patológicas que tengan, pues es evidente que va a haber dolor, ¿verdad? Tiene que ser un paciente cooperador para que pues el momento sea no tan traumático. De por sí el tener el hombro luxado lo es. Entonces, si el paciente es un paciente sedentario con pura actividad de casa, o si tiene alguna otra enfermedad concomitante que incremente el riesgo quirúrgico, pues lo que vamos a recomendar será un tratamiento conservador, el cual consiste de colocar un inmovilizador unos cuantos días y gradualmente ir aumentando los rangos de movilidad hasta o con la esperanza de que los tejidos que se lesionaron cicatricen lo suficiente para evitar o prevenir una reluxación. Es importante hacerle saber al paciente que esto siempre va a ser una posibilidad y no necesariamente se requiere de un traumatismo. Entonces, las luxaciones son comunes, mayor frecuencia en los pacientes jóvenes, activos, que se encuentran en actividades deportivas o laborales que implican la movilidad exhaustiva de las extremidades superiores. No todos los pacientes se tratan igual, no todos los pacientes son iguales, y dependiendo del caso en el cual se presenta el paciente es el tratamiento a elegir. En cuanto al tratamiento quirúrgico se refiere, el que yo hago es vía artroscópica. Se hacen pequeñas incisiones, se mete una pequeña cámara y a través de ahí podemos reparar todo lo que se ha lesionado. También nos ayuda en pacientes que tienen luxaciones frecuentes en ver en vivo cómo está la articulación para poder establecer un pronóstico en cuanto a dolor crónico se refiere, porque cada luxación daña el cartílago. Pacientes que tienen múltiples luxaciones pues se espera que tengan un daño articular importante, el cual les pueda crear una molestia o un dolor a la larga, aún en ausencia de una reluxación. Es todo. Muchas gracias. Cualquier cosa estoy para servirles.